7:46. Rubén, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Vamos a saludar a María José Pizarro, la doctora Pizarro, la jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda. Doctora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes ahí en cabina y para todos los oyentes, todas las personas que nos ven en este momento en Caracol en Vivo, un gran abrazo. Bueno, el análisis hoy frío, después de que usted sabe pasan estas campañas, estos corre-corres. ¿Cuál es, doctora Pizarro? Hoy usted se levantó y ¿qué pensó? ¿Cuál es el balance que usted hace? Pues bueno, no, el primer pensamiento en Colombia. Yo creo que el primer mensaje es el de agradecimiento, el de gratitud, el de muchísimo amor y el de calma. Pero el de gratitud inmensa por los 12.700.000, más de 700.000, casi 13 millones de colombianos y de colombianas que nos acompañaron, que atravesaron ríos, montañas para poder ejercer su derecho al voto y votar por Iván Cepeda, para las juventudes que se movilizaron de manera pacífica, creativa, alegre, hermosa en todas las ciudades del país. Así que a las juventudes, nuestro más grande agradecimiento y nuestro mayor abrazo. Por supuesto, los sectores de centro, distintos sectores, fuerzas políticas y sociales que se sumaron, más de 16 colectividades políticas se sumaron a esta Alianza por la Vida. Para ellos un agradecimiento y también para las fuerzas demócratas que nos acompañaron. Somos una fuerza hoy política innegable, de casi 13 millones de votos, de seres humanos, hombres y mujeres colombianos y colombianas que creemos en la Constitución, que creemos en los derechos sociales, en los derechos fundamentales del pueblo colombiano, que creemos en la protección de la biodiversidad, de la naturaleza, de esta casa común que es Colombia, parafraseando al Papa Francisco, que debemos leer y acoger más. Y por supuesto esa Colombia está hoy más viva que nunca, más consciente, más organizada. El segundo mensaje, por supuesto, nosotros seguimos esperando el resultado oficial de los escrutinios. La democracia, por supuesto, tiene unas reglas. Nosotros y nosotras las vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho. Somos demócratas que hemos contribuido al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Así que el llamado a la gente, a nuestra gente, es actuar con serenidad, con calma, con tranquilidad, con sabiduría. Y por supuesto, le pedimos a las autoridades que nos permitan hacer con total garantías, transparencia, el derecho a ejercer la vigilancia electoral, a contar con las garantías necesarias para verificar, para cuidar cada voto. Y el resultado oficial, como lo establece la Constitución y la ley, lo establecerá el resultado de los escrutinios, lo anunciarán las autoridades electorales. Nosotras y nosotros debemos permitir en Colombia que ese proceso se concluya con todas las garantías y, por supuesto, vamos a respetar ese resultado como lo hemos hecho siempre y como demócratas que somos. Doctora María José Pizarro, buenos días. Quisiera preguntarle y que nos explique, nos hable de la impugnación que anunció el doctor Iván Cepeda, de esas 33.000 mesas. ¿Qué encontraron ustedes ahí? ¿Qué pruebas existen de lo ocurrido en esas 33.000 mesas que ustedes van a impugnar? No, pues ustedes pudieron ver a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, serias dudas, denuncias que existieron en relación con la jornada electoral que se vivió el día de ayer. Ahí hemos anunciado que se impugnarían 33.300 mesas. Yo no me quiero adelantar a los resultados. Yo creo que al contrario es agradecer a los testigos electorales por el trabajo ciudadano, voluntario que hicieron, agradecer a los abogados escrutadores que hoy se encuentran en todas las comisiones de escrutinio a lo largo y ancho del país, pero también a los miles de abogados que acudieron ayer. Que por supuesto episodios como los que se vivieron en Bogotá, en Medellín, que se denunciaban, no dejaban ingresar a estos abogados a las comisiones escrutadoras, pues por supuesto no se vuelvan a presentar, que ellas y ellos puedan hacer su labor de vigilancia electoral como nos corresponde. Yo creo que todas las campañas, la campaña opositora, pues la otra campaña y la nuestra, pues por supuesto tenemos todo el derecho a ejercer esa vigilancia
vigilancia electoral con plenas garantías y esperar como lo establece la ley, el resultado oficial, que es el resultado de los Pero escrutinios. me gustaría que, es decir, doctora Pizarro, cuando usted dice que hay serias dudas e irregularidades, eh, un poquito, o sea, que seamos específicos al momento de hacer esa afirmación. Es decir, y vuelvo a profundizar un poco en la pregunta de Rubén. ¿Qué pruebas, o sea, qué tienen ustedes para decir que hay 33.000 mesas para impugnar? No, mira, yo no me quiero adelantar a lo que anunciará el candidato Iván Cepeda, es a él a quien le corresponde no solamente reconocer los resultados oficiales después del proceso de escrutinio, pero por supuesto en relación con las votaciones en el exterior, digamos, ahí hay algunas cosas que hay que analizar, pero yo no me voy a adelantar, esto le corresponde a quien fue nuestro candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, así que yo voy a respetar y creo que es él la persona mandatada a hacer esos anuncios, esas reflexiones ante el país. Creo que además está esperando, si no estoy mal, una rueda de prensa pronto. Sí, señora, que empezará en minutos. Doctora Pizarro, ¿ustedes sí creen que en este proceso de escrutinio puedan remontar, es decir, puedan superar estos 240.000, 50.000 votos, teniendo en cuenta en pasadas elecciones, cuando en el proceso de escrutinio, digamos, los votos que se encuentran son muy mínimos, muy pocos? No, mira, yo no me voy a adelantar, vuelvo y repito, nosotros vamos a ejercer lo que nos corresponde en democracia, que es cuidar los votos de la gente que nos acompañó. Y eso es lo que debemos hacer. Y esperaremos con tranquilidad. Yo quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la sabiduría que tenemos que tener, no solamente quienes nos están representando en las comisiones escrutadoras, sino al pueblo colombiano y a la gente que nos acompaña. Vamos a esperar ese resultado con tranquilidad, con calma, hacer, por supuesto, las reflexiones, las denuncias cuando haya mérito a ello, pero no vale la pena empezar, digamos, como a crear y a contribuir un clima de zozobra que en este momento no contribuye absolutamente nada, ¿no? Básicamente es agradecerles fundamentalmente por su trabajo, agradecerle al pueblo de Colombia. Es que ustedes vieron, atravesaron ríos, montañas, se vio, o sea, fue una movilización del pueblo impresionante Eso para es bien, llegar a ejercer su derecho al voto y yo creo que hay que agradecerles. Además, el pueblo colombiano tiene que agradecer y reconocer el inmenso esfuerzo que hizo la gente. Cualquier tipo de estigmatización a quienes se movilizaron por el voto, a quienes atravesaron en pangas, en lanchas, en chivas las montañas de este país para poder votar, yo creo que es bien eso no interesante. contribuye en nada al momento que estamos Sí. viviendo. Es bien interesante, doctora Pizarro, porque me va a dar lugar al análisis político. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen hoy? Vamos, por ejemplo, a Bogotá. Y la pregunta también le voy a hacer, digamos, en Bogotá, en comparación al capital político que tenía Gustavo Petro hace 4 años, le sacaba 20 puntos a su contendor en ese momento, Rodolfo Hernández. En esta ocasión, 7 puntos se redujo la diferencia. Les alcanzó a agarrar muchos votos a Abelardo de la Espriella en un capital político que ustedes tenían, que era la capital. ¿Qué pasó, doctora Pizarro? ¿Por qué no les alcanzó? Bueno, no, lo primero es, seguimos teniendo un capital político inmenso en la ciudad de Bogotá. Indudablemente ganamos en Bogotá y somos la fuerza mayoritaria en esta ciudad. Claro que nosotros tenemos que hacer una reflexión en torno a la capacidad no solamente de aglutinar, de convencer, de dialogar con los sectores populares y las clases medias de este país que se vieron profundamente beneficiadas con las decisiones del gobierno. El salario vital, eso es un beneficio inmenso para millones de bogotanos y de bogotanas. Las horas extras, las horas nocturnas, ¿no? Que se conocen popularmente ya como las horas Petro, ¿no? Y es ese beneficio que reciben los trabajadores, los estudiantes que no pagan matrículas, que hoy pueden estudiar gratis. Y estamos hablando de 1 millón de jóvenes a lo largo y ancho de este país que hoy tienen la posibilidad de construir un futuro. Y eso, pues, por supuesto, se ve reflejado en Bogotá también, donde hay una inmensa, bueno, hay muchísimos jóvenes en Bogotá, cientos de miles, que hoy pueden estudiar de manera gratuita en las universidades de esta ciudad. Así que
hay que profundizar la capacidad de transmitir ese mensaje, de conectarnos con las clases medias de nuestro país. Ese es de nuestra ciudad, y ese es un trabajo que por supuesto tenemos que seguir haciendo, pero Bogotá respondió. Y eso también hay que decirlo. Bogotá sigue siendo una Sí. Bogotá crítica, preocupada por el medio ambiente. Ahora se viene un fenómeno del Niño extremo, y Bogotá lo va a sentir tal vez, y lo va a sentir muy profundamente, como ya lo hizo cuando estuvimos en racionamiento de agua durante más de un año, y lo sintió la gente especialmente, pues por supuesto, de los barrios de periferia. Es una ciudad preocupada por las libertades individuales. Es una ciudad que defiende los derechos colectivos, los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Así que Bogotá, efectivamente sí, tal vez no nos alcanzó, como dicen ustedes, pero todavía no conocemos los resultados finales y oficiales de los escrutinios. Así que todavía yo creo que es muy pronto para hacer balances. Lo que corresponde ahora es actuar con mucha responsabilidad, con serenidad y mucha calma. Doctora Pizarro, siguiendo con estas reflexiones, hay quienes dicen, analistas, que a la campaña del doctor Iván Cepeda le afectó el presidente Gustavo Petro, y también que le afectó que el candidato Cepeda no se haya desmarcado del gobierno del presidente Petro. ¿Ustedes lo leen así? No, mira, nosotros somos una fuerza política. En primer lugar, somos dirigentes políticos leales. ¿Y esto qué implica? Que nosotros respetamos al presidente Gustavo Petro, sabemos lo que hemos construido, somos conscientes del camino que él abrió, y así como lo dijimos en campaña, en un segundo gobierno nuestro, lo que corresponde es hacer profundas reflexiones de aquello que no se desarrolló de la mejor manera, aquello que debía corregirse y aquello que debe profundizarse. Y esa es la reflexión que debemos hacer. Pero nosotros reconocemos en Gustavo Petro una persona que ha abierto un camino inmenso para Colombia, tiene todo nuestro respeto, nuestra lealtad y cariño, y lo va a seguir teniendo. Aquí hay un análisis y son los 3 millones de votos que ustedes lograron tener de más en esta contienda electoral. ¿Dónde están esos 3 millones, doctora Pizarro? ¿Usted cree que fueron los que más lograron agarrar los votos del centro o los que más lograron sacar gente a la calle para votar? Porque también el número de votantes batió récord, 26 millones de votantes. ¿Por dónde está la pista de esos 3 millones de votos que ustedes alcanzaron? No, mira, esto es sencillo. En primer lugar, las juventudes, que ustedes vieron, se movilizaron de manera contundente, masiva, en las calles de todas las grandes ciudades de este país. La juventud se movilizó y se volcó en esta campaña con un gran activismo digital y con una gran presencia en las calles. Así que allí hay una primera fuerza impresionante, la juventud colombiana, que sigue creyendo en la nación que nosotros le proponemos. En segundo lugar, pues por supuesto, los territorios de este país, que recibieron y que vieron cómo sus vidas cambiaban de manera positiva, con mayor inversión en términos territoriales, un gobierno que hizo presencia integral del Estado, con equipos básicos de salud, la reforma agraria, digamos, una inversión en infraestructura que no se había visto en regiones del Pacífico, de la costa Caribe, de la periferia, ¿no? Esto que llaman la Colombia profunda, y que se volcaron masivamente a defender una Colombia más justa, una Colombia más democrática y una Colombia que les incluya. Así que esta gente salió haciendo esfuerzos individuales y colectivos inmensos para poder ejercer su derecho al voto. Y por eso tenemos la mayor gratitud con el pueblo colombiano, y queremos decirle y aprovechar los micrófonos de Caracol y la audiencia de Caracol para enviarles un mensaje de profundo agradecimiento y decirles que no están solos, que seguiremos defendiéndoles, que en este momento de incertidumbre vamos a cuidar a Colombia y vamos a ¿Cree cuidarles a ellos, y que van a usted tener una voz y una fuerza política, unas fuerzas los, políticas que les abrazan y les reconocen? los hubiera, usted cree, los hubiera, pues vivir de hubiera es vivir de sueños, pero una semana más, si usted cree que agarran a Abelardo de la Espriella, a su contendor, es decir, les faltó una semana y usted cree que el cuento hubiera sido distinto? Bueno, eso ya, como tú dices, es como dirían,
bueno, ya no, uno no anda mirando el pasado, seguramente con toda contundencia sí, porque habían sectores importantísimos de la sociedad colombiana que sintieron susto, miedo por la llegada de Abelardo de la Espriella, por la forma en la que se expresó de comunidades étnicas, de comunidades campesinas, de destripar y de perseguir y de darle trato de enemigo al opositor, a quienes piensan diferente, y estamos hablando de la mitad de este país que piensa y que defiende derechos fundamentales en Colombia, que se sintió profundamente preocupada por las señales de querer de alguna manera censurar o coartar la libertad de expresión en Colombia. Y por supuesto, eso es una ciudadanía que hoy es crítica y que se sintió y se siente hoy profundamente preocupada. Con incertidumbre antes de saber cuál será el resultado final de los escrutinios. Así que, pues por supuesto, Doctora son Pizarro. colombianos y colombianas que hoy están, pues sí, tienen temores y temores que son fundados, ¿no? Porque lo escuchamos a lo largo de todos estos meses, inclusive a lo largo de toda su vida, cómo se expresó, no solamente de nosotros como fuerzas políticas, sino de parte de la sociedad colombiana. Doctora Pizarro, precisamente ayer escuchábamos el discurso de Abelardo de la Espriella y él, pues como usted lo señala, hay una Colombia dividida. Él hizo un llamado a la unión, incluso a la oposición. Ya pasado el escrutinio, ustedes dicen que van a aceptar el resultado, el que sea. Si eventualmente el resultado pues sigue siendo adverso a Iván Cepeda, ¿qué tipo de oposición van a hacer ustedes? No, pues yo creo que lo primero es que tenemos que tener perfectamente claro que esto no ha terminado en goleada. Sí, ya que estamos en los tiempos del mundial, yo creo que el símil puede ser interesante. Yo creo que estamos en el tiempo de los penaltis y pase lo que pase en el resultado oficial, pues nadie puede desconocer que hoy casi la mitad del país sigue defendiendo una Colombia democrática, justa e incluyente. Y eso es una realidad. Y si es el señor Abelardo de la Espriella quien resulta ganador después de los escrutinios, pues va a tener que vivir con esa realidad. Nosotros vamos a ejercer una posición como la hemos hecho de manera absolutamente, sí, contundente, con argumentos, sí, fundada. Viene además la disputa por el poder local y nosotros vamos a disputar los poderes locales de este país, por supuesto que sí, porque eso permite también generar tranquilidad, sobre todo en aquellos territorios donde nosotros hemos acumulado una fuerza contundente. Pero lo más importante y que sepas que nosotros, Colombia, y lo reiteramos, que nosotros somos fuerzas políticas democráticas, que respetamos la Constitución y la ley y sobre todo respetamos al pueblo de Colombia. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos fundamentales del pueblo colombiano, sus libertades, el medio ambiente, los derechos de los seres sintientes, de los animales, los derechos de las mujeres, Sí. de las comunidades étnicas de este país. No vamos nunca a declinar en esa defensa, en ese cuidado. Así que la gente tiene que saber que no están solas y lo vamos a hacer para defender los derechos de quienes votaron por nosotros y de quienes no En votaron por ese, nosotros. en e- claro, en ese análisis de estas 3 semanas, doctora Pizarro, post primera vuelta, hay analistas que han dicho la campaña de Cepeda perdió tiempo después de la primera vuelta en esa disputa, reconociendo o no los resultados, esperando los escrutinios. ¿Usted cree que eso fue un error? ¿Perdieron tiempo ahí? Pues mira, es que no sirve de nada llorar sobre mojado, lo que sirve es hacer las reflexiones que haya lugar, esperar con tranquilidad y con serenidad los resultados de los escrutinios y avanzar a organizarnos. Yo creo que viene el proceso de construcción de la unidad más amplia, de un bloque democrático que defienda, vuelvo y repito, derechos fundamentales para los colombianos y colombianas, que defienda la educación gratuita, que defienda la reforma laboral, que defienda la reforma pensional, los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, es decir, los derechos de los campesinos, de las tierras restituidas, los derechos de las mujeres, de las juventudes, el derecho de los jóvenes a ser jóvenes en Colombia.
y todos estos sectores amplísimos de la sociedad colombiana no están solos, porque vamos a construir digamos, un proceso de unidad amplio. Nosotros dijimos desde el primer momento que la Alianza por la Vida no era una coyuntura electoral, todo lo contrario. Y este bloque va a fortalecerse. Vamos a trabajar en la unidad más amplia posible y en un movimiento nacional por la vida y por los derechos de nuestra gente. Eso es lo que nos corresponde como demócratas, estemos donde estemos. Y yo, en lo personal, pues por supuesto, siempre voy a estar del lado de mi gente. Pues doctora Pizarro, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Me parece que en ciertas partes de sus respuestas la veo conmovida por todo esto, pero le agradecemos mucho estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias. No, a ustedes. Y sobre todo creo que hicimos una campaña muy linda. Hicimos una campaña linda, larga. Llevamos, si ustedes lo cuentan, un año en campaña ininterrumpida. Estamos físicamente también cansados, ¿no? Claro. Pero fue una campaña larga, pero también fue una campaña austera. Le dimos una lección de democracia al país, que sin invertir miles y miles de millones, ni en pauta, ni en vallas, nosotros hayamos obtenido el respaldo y el cariño de casi 13 millones de colombianos y de colombianas es loable y merece todo el respeto. Así que estamos conmovidos es por el inmenso esfuerzo que hizo nuestra gente, por rodearnos, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de seguir gobernando a Colombia. Gracias, doctora Pizarro. A ustedes.